Muy buenas, gracias por acompañarme un día más en Escribiendo su Palabra verso a verso. Te doy la bienvenida y ahora sí, vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa en Romanos 5, versículo 1. Seguimos hablando sobre la paz y en esta ocasión el texto dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos estado hablando de la paz como una experiencia interior que vivimos en medio de las situaciones de la vida y demás, pero este texto es un poquito diferente, introduce algo distinto que es estar en paz con Dios o tener paz con Dios. Así que no estamos hablando en esta ocasión de sentir paz simplemente, sino de estar en paz con alguien que pues realmente es muy importante. Y es que muchas veces nos centramos en la idea de la paz como la hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Como los conflictos externos, y hay gente que incluso interpreta la paz como no tener conflictos externos, no tener problemas, no tener discusiones, dificultades, en general, ¿no? Retos y demás. Pero la Biblia nos apunta a algo más profundo, que es que hay un conflicto más importante que es externo y más importante que cualquiera que podamos tener con nuestro mundo y nuestro alrededor. Y es el conflicto que existe entre el ser humano y Dios. Y ese conflicto del que te estoy hablando no empieza en ti, sino que empieza simplemente en tu condición de ser humano. Y es el conflicto que comienza en Génesis. Te estoy hablando de ese momento en el que la humanidad se separa de Dios. Y hay una consecuencia, es el pecado, ¿no? Y ese conflicto, este texto nos dice que por medio de Jesús ya se ha resuelto. Dice que hemos sido justificados mediante la fe. Es una forma de decir que hemos sido restaurados, que nuestra relación con Dios ha sido reconciliada, que volvemos a ser aceptados por Él. No por lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, sino por lo que Cristo ha hecho. No por lo que yo pueda hacer de manera perfecta, sino por lo que Cristo ha hecho. Y eso cambia la forma en la que entendemos la paz, porque si nuestra relación con Dios ahora está restaurada y ahora somos aceptados y ahora somos reconciliados, entonces hay una base firme en la que construir. Hay una seguridad que no depende de cómo nos vaya el día, no depende de cómo nos sintamos, no depende de que las cosas estén o no bajo control. Pero hay muchas personas que aún viven con esa sensación constante de inquietud en su interior, como si algo no estuviese del todo en su sitio, como si hubiera una tensión de fondo constante, diaria. Y a veces intentamos llenar ese espacio con más logros, con más distracciones, con relaciones, con control, pero esa inquietud no siempre desaparece. Y la Biblia nos propone que esa sensación tiene que ver con esa necesidad que tenemos de ser reconciliados con Dios, y que cuando esa paz está en su sitio, el resto de formas de la paz empiezan a ser posibles. ¿Qué otro tipo de paz me refiero? Pues que cuando nosotros estamos en esa relación reconciliada con Dios, entonces podemos llegar a sentir esa paz emocional, esa paz en las decisiones, esa paz en medio de la incertidumbre, no porque las cosas se solucionen de golpe, sino porque hay una base que es más firme. Y si tú no crees en Dios, entonces no puedes sentir paz en medio de esas decisiones o de esa incertidumbre, pues claro que puedes, pero quizá esa paz puede que sea más condicional, puede que sea pues más temporal. Realmente lo que yo he experimentado en mi vida es que con Dios esa paz sobrepasa entendimiento, por volver a hacer referencia a lo que hablábamos esta semana. Y si tú lo experimentas en tu vida, seguramente es porque Dios también está contigo. Espero que esta palabra te acompañe hoy, que recuerdes que cuando hay paz con Dios, todo lo demás empieza a ordenarse poco a poco, no necesariamente la situación de nuestro alrededor, pero sí todo nuestro interior. Y nos vemos mañana con otro verso a verso.